Bueno, pues lo decíamos, Raúl es Regional Sales Manager de Netskope, nos ha estado escuchando atentamente a no solo todos los incidentes puntuales que hemos comentado, sino ese escenario que yo no sé, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, si os ha llamado la atención a vosotros desde Netskope, si es algo que, bueno, era previsible, evolutivo que se esté produciendo y, por supuesto, pues, ¿cuál es, a vuestro juicio, la mejor forma de combatirlo? Hola, buenas tardes Eduardo, buenas tardes a todos. Gracias a Capital Radio por la oportunidad que nos dais a Netskope de comentar nuestras soluciones y nuestra visión. Bueno, a ver, yo os diría que sorpresa, ¿no? Evidentemente, o sea, estamos todos los días viendo estos incidentes, viendo cómo se comportan los malos. Y yo me centraría un poco en un par de mensajes o un par de cosas que habéis comentado hasta ahora, ¿no? Estáis hablando temas de tener una visibilidad de las aplicaciones y eso para nosotros es crítico, ¿no? Si no tienes visibilidad de lo que están haciendo los usuarios en las aplicaciones cloud hoy en día, pues no vas a poder aplicar mecanismos de control, ¿no? Y entonces, pues lógicamente no vas a poder control y protección, ¿no? Nosotros desde Netskope ese es uno de los mensajes más importantes que siempre comentamos, ¿no? Tener la posibilidad de saber hasta el más mínimo detalle de lo que está haciendo el usuario. Y eso me da pie un poco al segundo punto que acaba de comentar Pablo, ¿no? Oye, nos han robado unas credenciales, son unas credenciales legítimas, ¿cómo podemos comprobar que nos pueden estar robando información? Pues bueno, nosotros ahí podríamos hablar de análisis de comportamiento del usuario, ¿no? Si estamos viendo que de repente un usuario se está comportando de forma anómala, está moviendo ficheros de forma masiva o está intentando encriptar un montón de ficheros, pues tenemos indicios muy claros de que puede ser un malware o puede ser un ransom, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es muy importante también ese aspecto de análisis del comportamiento y de protección del dato, ¿no? De ver que no haya movimientos entre aplicaciones corporativas y no corporativas, porque al final todos los estudios nos dicen que los principales vectores de robo de información están siendo OneDrive, SharePoint, que son aplicaciones legítimas que usan las compañías y nadie va a plantearse bloquear el movimiento de información en ellas. Pero, sin embargo, sí que podemos saber si se está moviendo información de la que es corporativa, de la instancia corporativa, a una instancia personal. Y ahí sí que podemos actuar. Entonces, pues bueno, son aspectos a tener en cuenta. Pablo. Y Raúl, una de las cosas que podemos hacer con Netskope precisamente es intentar evitar que estas fugas de información se produzcan. Ahí con nosotros, con la ayuda de vuestra tecnología, se puede ver qué tipo de ficheros se están moviendo, qué contenidos pueden tener y son sensibles sobre todo a leyes como GDPR, ¿verdad? Correcto. Al final de una forma muy sencilla, porque históricamente hablar de un proyecto de DLP pues solía ser un dolor de cabeza para los clientes. Nosotros hablamos ya de protección del dato y de sin necesidad de aplicar políticas de DLP, hacer una protección del dato muy fuerte, ¿no? Y entonces justamente en eso, ¿no? En patrones de GDPR o de PCI o de HIPAA de temas de salud, pues directamente con seleccionar ese tipo de patrón, nosotros vamos a poder ver la información que se esté moviendo y si se está moviendo a un sitio que no debería, ¿no? Pues a una aplicación que no sea corporativa o con un usuario que no sea el corporativo y lo esté moviendo a una instancia personal, pues toda esa visibilidad que podemos obtener gracias a la plataforma de Netskope nos permite luego aplicar esos mecanismos de control y de protección del dato. Muy importante. Bueno, pues estas son pues un poco los escenarios, ¿no? En los que nos encontramos, cuáles son las vías principalmente para securizar esos entornos y entender que pues cada día que pase los escenarios, Raúl, van a ser mucho más complejos, ¿no? Y digamos que va a haber que ser mucho más sensible, ¿no? A todo esto en todas las redes y en todas las estructuras. Reflexión final de 30 segundos.
Pues bueno, al final habéis hablado también un poco al principio del modelo Zero Trust. Al final Zero Trust no es una solución, es un framework, es algo que al fin no vamos a confiar en el usuario, no vamos a confiar en el dispositivo, vamos a aplicarle los mecanismos de control y de protección sobre ese usuario, sobre ese dispositivo y sobre los datos que esté moviendo, ¿no? Y si son datos que puedan ser sensibles para la compañía, estén o no estén etiquetados. No hace falta que estén etiquetados para saber que son datos sensibles o que son datos que afectan a una GDPR, como comentaba Pablo. Pues bueno, los podemos proteger y podemos evitar esa exfiltración, ese movimiento de datos fuera de la compañía. Bueno, pues es la recomendación, la reflexión que nos han traído hoy los especialistas de Netscope. Raúl Gordillo es Regional Sales Manager de la compañía. Nos ha acompañado en esta píldora SASE. Gracias, Raúl. Hasta un nuevo programa. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.